en primer lugar, yo no pertenezco a la familia de doblaje desde un principio. No hay actuación. O sea, llega un momento en el que todo es tan natural que resulta totalmente antinatural. Cuando hay canciones originales, casi siempre se opta por doblarlas. Pero cuando las canciones son canciones conocidas, es imposible pagar los derechos. ¡Gaby Cárdenas! ¿Cómo estás? Feliz de tenerte, de platicar contigo. Yo también. Este día, mañana, tarde, noche. Tanto que contar, tanto que recordar. Exactamente. Oye, bueno, tuvimos ahí que reprogramar y programar porque andabas también muy ocupada. Señora, afortunadamente siempre lo estoy. Cuéntame, ¿qué proyectos tienes de los que se puedan hablar? De ninguno se puede hablar nunca, porque Ok. eso es la cuestión de nuestra profesión, un poco esquizofrénica, como se podrán imaginar. Uno lo sabe todo, pero no dice nada. En realidad, todos saben todo. Pero nadie dice nada. Como debe ser. Acabo de tener 2 proyectos enormes. Uno que ya está a punto de estrenarse, Rosa y Verde, por ahí. Ok. Otro que todavía le falta un tiempo, pero que es una gozadera porque es uno de mis directores favoritos. Ok. Y estamos trabajando en Director favorito de... de ¿En live action. original? ¿En original, inglés? en inglés. Ok. Ajá. Y de Eso. ese tampoco ni siquiera el nombre se puede saber. No se puede saber. Ok. señor. No se puede saber nada. Live action, dijiste. Sí. Ok. ¿Y cantas? No, y eso es una de las cosas que más emoción me da. Me Ok. da mucha emoción cuando me asignan proyectos que no tienen que ver con la música o con el canto. Ok. Porque esto es algo que es raro. La gente no me ubica como una actriz seria en el sentido de solamente me dedico a esto, ni tampoco me ubican como un director de diálogos convencional. Ok. Entonces, cuando algo así llega a mis manos, pues son mis bebés. La verdad es que me fascina. Ok. Es decir que, digamos, el canto de repente no ha sido tu mejor amigo, digamos, como directora. No en la cuestión de doblaje, porque en primer lugar yo no pertenezco a la familia de doblaje desde un principio. Me fui introduciendo en ella gracias a que al tener que dirigir las canciones fui conociendo a los actores. Ok. Actores que yo decidí a trabajar con ellos para no tener que hacer este famoso voice match. Ahora explicamos, glosario al final. El voice match es buscar una voz parecida a la voz del actor original, asumiendo que el actor no canta. Y a mí nunca me gustó asumir esa condición. Es decir, vamos a trabajar con el actor y solamente que de verdad no pueda o no quiera cantar, entonces buscamos una voz que sea similar. Pero de otra manera trabajemos con los actores originales. Y eso me permitió conocer a mucha gente. Y así fue como fui introduciéndome en el medio del doblaje, pero no precisamente ni como actriz ni como directora de diálogos, sino de canciones. Ok, claro, me acuerdo el proyecto de Concussion. Ese fue mi primer teatrical. Mi Exacto. primer teatrical que me dieron oportunidad de hacer, y digo que me dieron oportunidad porque fue casi que a ciegas. Es decir, había dirigido muchas cosas, pero era contenidos infantiles, cosas que principalmente tenían que ver con música. Lo que te fuiste, digamos, ahora sí que fue llegando a ti porque Exacto. canto, Gaby. Y esta es una, pero puedes dirigir también el diálogo, Gaby, va. Pero este fue un proyecto de una dimensión descomunal para mí. Y pues fue novatada y prueba de fuego y todo lo que tú quieras. Concussion es una película muy amada para mí porque tocaba 2 de mis pasiones y dos cosas que yo conocía muy bien. El fútbol americano y la psiconeurología, la psicofisiología, la neurología. 2 cosas que conocía bien y que al poder juntarlas, pues fue fascinante. A ver, momento. Pausa ahí. A ver, saquemos las cadenas. Sí, señor. ¿Qué onda con el fútbol americano? O sea, ¿por qué es Te tan voy importante? a contar. A ver. Una persona muy amada que acaba de ser hace un año, el Canario Morales, que fue toda una figura importantísima, fue jugador de los Pumas, por supuesto, coach durante años de Pumas, de Cóndores, de todo, una figura muy importante, además, que fue de los pocos que que fue dueño de un equipo de fútbol americano profesional, Ok. cuando solamente fueron 8, una liga que se debe haber formado y debe haber durado poco tiempo, como un par de años, y se formó por ahí que será como 94, una cosa por el estilo. Ok. Y entonces conviví muchísimo con ellos, de no entender absolutamente nada, de decir dónde va la jugada.
¿no? De ni idea. ¿Te volviste Taylor Swift? Claro, no, pues me senté, por supuesto, ojalá. Me sentaba en las gradas y pues no me quedaba otra que empezar a tratar de hacer estadísticas porque no hacía nada más. Okay. Y entonces a partir de ese momento me empecé a familiarizar muchísimo con la familia de fútbol americano, a disfrutar los Super Bowls, a entender cuál era el lingo y sobre todo a entender cuál era esta dinámica que se establecía entre los jugadores. Entonces a esa película invité a todos mis amigos. Wow. A los cronistas, a los comentaristas, a todo. Estuvo conmigo Joaquín Castillo, el mismo Canario Morales, o sea, y pues para mí fue un gran gozo. Ahora, la psicofisiología o la neurología. Sí. Yo estudié psicología, pero mi pasión era la psicología científica o yo quería dedicarme a la psicología experimental o a la psicología, sí. Okay. Exacto. Y la única razón por la que no lo hice fue porque el teatro me llamó más. Eso era algo que yo traía en la sangre, un virus, siempre digo. La actuación es un virus, dime que no. Sí. ¿Has visto esto de los fuegos, que se supone que es el virus de la varicela? Sí. Okay. Y que te lo contagian desde muy niño, pero no necesariamente te prende. Exacto. Y un día prende y no deja de prender jamás. Eso es la actuación. ¿Sí? Es un virus, tengan cuidado, porque si lo tienen, de verdad, de eso es, yo digo que te va a seguir pegando siempre. Qué loco. Entonces, cuando ese virus prendió, ya nunca se apagó. Okay. Y a pesar del el amor que yo tenía por el laboratorio y por trabajar directamente con el cerebro y con qué cosas estaban pasando allí y todo, la actuación ganó. Qué chulada. Pero ya estaba yo muy adentrada. Muy adentrada, ¿verdad? En la cuestión de el chango y el electrodo. Bueno, y nada más para terminar, ¿a qué equipo le vas? ¿Y qué te han parecido los medios tiempos de los Supertazones? Señor, eso de a qué equipo le voy es como preguntarme por quién voy a votar. Eso no se hace. No, sí se hace. ¿Para quién le vas? Señor, por supuesto. Sí, perros. Y además, ellos serán los protagonistas en Concussion. ¡Claro! Ajá, ¡Órale! Entonces pues era nada más como rascarle un poquito la historia. Era fantástico. Manches. Pues llegó a mi vida así como, yo no creo que quien me lo dio haya tenido idea. Claro. De todo lo que representaba para mí, de qué tanto podía yo saber de lo que estaba pasando. Es que eso es lo más interesante. Llegó, pum, y dije, le sacaste. Esto es mío. Todo el juego. Qué chulada. Sí. Entonces a los Steelers, muy bien. Señor. Oye, y de los medios tiempos, digamos, que has visto, ¿alguno en particular que te haya encantado y otro que dijiste, ni? Me gustó mucho el del año pasado. ¿A poco? ¿Con Kendrick Lamar? Sí, me gustó mucho por todo lo que implicó, por todo el subtexto que había allí, por la confrontación. Creo que han sido los que más me han gustado. Aquel de Paul McCartney, que se me pareció extraordinario. Sí. Me encantó el de Shakira y Jennifer López. O sea, Lady Gaga también estuvo. No, bueno, eso ni hablar, ¿no? O sea, en general me gustan los medios tiempos. Hay algunos que, como dices tú, no, pasa, pero... Sí. Ajá. Oye, y digo, hablando de controversia y todo esto, Bad Bunny para Estoy encantada. Es que de verdad, yo de odiar a esta persona y de considerar que verdaderamente le habían pegado con un bate en la cabeza cuando era niño, acabé enamorándome de él gracias a Saturday Night Live. Excelente. O sea, Pedro Pascal, que ahorita es el niño mimado de Hollywood, por supuesto. Y esos sketches que ha hecho él. Pero todas las otras cosas que ha hecho solo. Lo que hizo de El Chapulín Colorado. Se voló con Kiko, sí, no, bueno. Sí, sea, no. Tal cual, muy bueno. Y entonces, no solamente eso, esto que hizo allá en Puerto Rico. Sí, 31 fechas. Sí. Extraordinario, además, el tipo. O sea, me pasa una cosa, es una cuestión amor-odio. O sea, lo empiezo a escuchar, no entiendo nada, y ya como a la quinta canción, como que ya le empecé a entender. Exacto. Bueno, y a la quinta repetida de las rolas, ya no importa cuál sea. Pero más allá de la música, la personalidad de este tipo, lo que representa para la comunidad, la confrontación que está representando, a mí me parece fascinante. Me encanta. Está buenísimo. Ya soy fan, la verdad. Y con ganas de ver ese medio tiempo, claro, ¿no? Claro, a ver qué pasa, a ver hasta dónde llega. No le van a permitir llegar mucho más allá, no a él, al público y a la situación, exacto, pero de todas maneras sí genera mucha expectativa, sin duda. Y eso obviamente es el poder de la música. Sin duda. Y a ti, bueno, música desde chiquita, siempre al lado de ti. Sí, y además curiosamente porque nunca fue una cuestión como de yo desde niña, no. Era algo que ocurría en casa y ocurría como todo el tiempo. Se cantaba
todo el día lavando trastes, barriendo, sacudiendo, trapeando. O sea, era algo que nos era como muy natural en casa. Cantaba la abuela, cantaba mi mamá, cantaban mis tías y todo. Entonces no era una virtud especial. De pronto se convirtió en algo raro cuando yo empecé a estar en la escuela y a darme cuenta de que no todo el mundo lo hacía. Y sobre todo del efecto que causa en la gente la música. ¿Pero la voz o la música? La voz. En general, bueno, la música, claro, que por supuesto hace que la gente baile, brinque, salte, llore, lo que tú quieras. Pero cuando tú te paras en el escenario y emites la voz y ves lo que está pasando en la gente, se convierte en una droga. Tú lo debes saber como locutor. Sí. Y como actor, porque no es nada más la voz cantada. En general, lo que provoca la voz, más allá de lo que dice. Sí. El sonido de la voz. Lo que siente la gente cuando tú hablas, cómo puedes convencerlos o no, cómo te pueden odiar o no. Pero aquello se vuelve muy impactante y de verdad se vuelve en algo que todo el tiempo quieres estar experimentando. Eso te lo digo con toda honestidad. Una cuestión totalmente narcisista. ¿Amas tu voz? Ya la amo. Como todos la odiamos en algún momento de nuestra vida. Pero ¿cómo ya la amo? O sea, ¿cuánto tiempo? Mi mamá, que no oiga esto, lo va a oír seguramente y va a decir, no es cierto, porque así son las mamás. Tú me decía, hijita, no cantes, tienes la voz muy chiquita. ¿Chilloncita? Chiquita o sea, que yo no emitía la voz porque ella, sabes, no tienen tus ojos un raro encanto. Era de ese tipo de voces. Wow. Y pues yo cantaba poquito, ¿no? O sea, mi voz era finita. Pero al final me costó trabajo. La empecé a amar no tanto como voz, sino como herramienta. Como herramienta, te digo, para provocar cosas en la gente. Para que la gente que un día te miraba por encima del hombro y te peluceaba, sacabas la guitarra y hacías ¡trán! Y la gente volteaba y te veía y decía, ¿verdad? ¿Qué? Exacto. Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que sí mi voz era buena. Es decir, que podía cantar bien, cantar mejor. Que podías hacer cosas con tu voz. Con la voz, sí. Ajá. Puedes manipular. Exacto. Y además, como buena boomer, viví pegada a la televisión. Aunque mi mamá, una vez más, lo siento, mamá. No te disculpes. Decía, no la dejen ver, le decía a mi abuela, que no vea la televisión toda la tarde. Y mi abuela, pues, que no vea las telenovelas. Todo me sabía, todo oía. Y me crié con los grandes, sin cuestionarme siquiera si eso era original o no. Me crié con Julio Lucena, me crié con Sergio de Bustamante, o sea, con aquellos, yo oía eso y evidentemente empiezas a imitarlo. Y te parece, sobre todo, si tienes una cualidad vocal, pues te empieza a parecer algo natural. Claro. Y ahora que escuchas esas voces, digamos, tan educadas versus lo fresco y actual, tanto en locutores y actores, ¿qué opinión te merece? A mí me parece que son estilos y son épocas. Pero que hay un punto en el que la verdadera actuación no debe perderse. O sea, en aquella época, claro, pero corresponde no solamente a las voces de entonces que hacían el doblaje, sino a las voces originales. Claro. Así actuaban los actores originales, ¿no? Adam West hacía bla, bla. Exactamente, sí. Claro, lo que se hacía con el doblaje entonces acá era de una creatividad pasmosa. Pero independientemente de eso, los tiempos fueron cambiando, el estilo de actuación fue cambiando también en aquellos a los que nosotros les damos voz en nuestro idioma. Y hay que ir transformándose, pero creo que se abusa. Creo que ya llega un momento en que todo es así. Dices, te lo digo. Habla, por favor, que se te entienda, maldita sea. Porque siento que se perdió la personalidad. Sí, absolutamente. Todo se diluyó. Todo, ya nadie. Todo es común y corriente. Nadie tiene una forma especial de hablar, una dicción particular. Todos hablan igual, no hay estilo. Eso. Y sobre todo no hay actuación. O sea, llega un momento en el que todo es tan natural que resulta totalmente antinatural. Exacto. Porque todos en la vida real hablamos de cierta manera, cantamos, somos o no enfáticos. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Me enoja mucho. Gracias. Bien, entonces, pues bueno, estamos con Gaby Cárdenas. Te quedas, por supuesto, otro ratito, ¿no? Por supuesto. Oh, yeah. Todo el tiempo. Gaby Cárdenas. Bien, entonces, Gaby, Brittany, en Alvin y las ardillas. Yo insisto, no le digan a Pepe Toño, pero yo insisto que ese fue un error.
Porque resulta que ese personaje, esa actriz, la que hace a ese personaje, era otra de las actrices que acabó haciendo a otra de las ardillas. Y entonces yo digo que fue una confusión. Pepe Toño me ha dicho 1,000,000 de veces, claro que no es cierto, yo te escogí desde el principio. Pepe Toño tuvo que elegir 3 mujeres que cantaran, porque originalmente estas ardillas en la 1 de Alvin, que era musical, sí tuvieron que cantar. Ok. Porque eran canciones originales. Esto es bien importante. Cuando hay canciones originales, casi siempre se opta por doblarlas. Pero cuando las canciones son canciones conocidas, es imposible pagar los derechos y entonces no se doblan. Es decir, si en el live action, digamos, o en la caricatura, hacen un cover de algo, esa ya no se considera canción original de la película. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasaba con estas ardillas? La Britney cantaban All the Single Ladies, una canción que nunca en la vida se iban a tener los derechos de doblaje. Claro. Entonces, obviamente, Pepe Toño, como un director inteligente que siempre dijo que las 3 ardillas canten por si acaso. Al final nunca cantaron y yo tuve el privilegio de quedarme con Britney y fui la más feliz del mundo. Porque ha sido un personaje icónico, me fascina por el estilo, pero por 2 razones más. 1, porque siempre me dicen los niños, ¿nos puede hablar como Britney? Y yo digo, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo te explico? Por más que lo intente, no puedo hablarte como Britney porque es una voz procesada. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿grabas normal o graban también como de repente más lento? Ajá. Cuando existía la película, como era un theatrical, que así les llamamos a las películas para cine, teníamos muchos más recursos técnicos. Entonces nos mandaban las voces a velocidad normal y teníamos un parámetro, un algoritmo específico para que se reprodujeran como tenía que ser, procesado para que se oyeran voces de ardilla. Un poquito más acelerado, digamos. Pero no era grabar a baja velocidad y luego reproducirlo. Okay. No, era un proceso determinado que nos mandaban un plugin especial para hacer. Eso, exactamente. O sea, puede ser nada más un como voice changer, una cosita así. Exactamente, una cosa por el estilo, pero tú grababas con intenciones normales. Así como estás hablando. Exactamente, y con intención original. Y el acting es padrísimo, ¡claro! Porque pues actúas normalmente y luego nada más entra el proceso. De niñito. Pero, en la serie, eso no existía. No había plugin. Nosotros teníamos que hablar a baja velocidad. Y lo difícil de ahí es lograr el acting. ¡Claro! Sobre todo con Britney, que es annoying, es muy molesta, es incómoda, es súper fresa y es muy particular, habla muy rápido. Entonces, es cómo le vamos a hacer para tener acting. Claro. Y que se entienda, que no sea demasiado aguda, porque a la hora de procesarla va a sonar horrible, no como ardilla, sino como ruido, y que además tus finales se entiendan perfectamente para que el proceso no lo acelere. No se lo coman, ¿no? Exacto. ¡Órale! Entonces llegué a la conclusión de que tenía que pensar en un personaje para que me saliera y pensé, por supuesto, en mi amiga la bruja de Texcoco. Entonces Britney hablaba así, ¿ves? O sea, esta cuestión entre travesti y todo para que pudiera sonar odiosa, pero muy articulada. Y fue la manera, me costó muchísimo trabajo, gracias a Arturo Castañeda, porque de verdad, si no, no lo hubiéramos logrado, pero sí fue una cosa fantástica. Horas. Al principio, después porque ya. Las frases, claro, pero de todos modos, hacer las frases completas. Y además, tenía monólogos. Hazlo, reprodúcelo a la velocidad correcta para ver si queda la sincronía, para ver si se entiende. Y pobre Arturo, yo creo que allí perdió el poco pelo que le quedaba entonces. Éramos 6 ardillas. No manches. Alvin, Simon y Theodore y las 3 chavas. Órale. No, pues qué chulada. Padrísimo. Qué buena onda. Sí. Oye, bueno, otro de los... ¿guarda algún lugar especial? Es otra con B, fíjate. Beatrice. Es extraordinaria. La verdad es que más allá del jardín, o sea, la serie es extraordinaria.
la poesía, las canciones, toda esta cosa misteriosa de ficción que no sabes si ocurre en el plano de lo real, si es parte de la imaginación de uno de los niños. Es de verdad de las cosas que más me ha gustado hacer. Y te voy a contar un chisme. Yo me mandé en el casting porque no tenía al tercero. Amigos, secreto. Por lo regular, cada vez que los volteo a ver es porque vamos a decir algo muy secreto o que no quiero que se sepa. Por lo regular, cuando nosotros, tú lo sabes perfecto, cuando nosotros hacemos casting para un personaje, siempre mandamos 3 opciones. Claro. 3 opciones. Sí. Porque entre 2, pues es más difícil que digas uno sí, no, pero entre 3, como que se reparte un poco la culpa, ¿no? Sí, y entonces, para este personaje concreto, yo no tenía más que 2 opciones. Y entonces la tercera dije, ya se tiene que ir la prueba y no tengo a nadie. Dije, bueno, la voy a hacer. La hice y me quedé. ¡Qué chido! Fui muy feliz porque no era mi intención, de verdad. Es raro, pero a mí no me gusta dirigir y actuar, y mucho menos ser estelar en un proyecto que yo llevo. No me gusta, primero porque porque requiere de toda mi concentración, y segundo porque siento es como autonepotismo. Pareciera, ¿no? claro. Pareciera. Sí. Entonces, no me encanta. Pero si es por casting, creo que ahí sí no hay manera de que... Por casting, y ahora te cuento otra que fue precisamente por mi cliente, que así lo escogió. Entonces, bueno, me quedé y fue delicioso porque se convirtió en un proyecto de culto. Ok. Por muchas razones, por todo lo que representa en cuestión de, como te decía, de la poesía, de la mística propiamente de la serie. La dirigió Germán López, escogió un reparto espectacular, quedó muy linda. Y de verdad es una serie que les recomiendo mucho si la encuentran por allí porque es extraordinaria. La música es fantástica, las canciones también las pudimos hacer en español, obviamente, porque son canciones originales, y fue formidable, un gran proyecto. ¡Qué chulada! Oye, por aquí hay preguntas del público. ¿Qué? Silk Dub dice, ¿cómo fue la experiencia de redoblar la primera película de Naruto? ¡Ay, eso fue maravilloso! O sea, porque es de esas cosas que yo digo, el director se arriesgó. Lalo Garza dijo, a ver, vamos a ver esta mujer. Y entonces, estoy hablando del primer doblaje. Ajá. Entonces, bueno, Lalo me llamó, estaba yo empezando apenas a hacer personajes más importantes, me dirigió con gran maestría, quedó muy linda, y de pronto me hablan para hacer retakes y prácticamente tuve que doblar todo el personaje ya sin Lalo. Porque hubo un problema técnico. ¿Cómo crees? Y así fue, y bueno, yo me emocioné, había escenas que me encantaron, y bueno, quedó en el recuerdo. Espero que no en el olvido, en el recuerdo. Y entonces, años después viene el redoblaje. Yo ya mucho más madura como actriz, obviamente como persona, habían pasado todos los años. La vuelvo a doblar, pensando, ni siquiera recordaba con precisión cuál era el destino del personaje. Y me dice uno de nuestros compañeros, oye, ¿ya te oíste? Y yo, ¿cómo? ¿Qué hice mal? La diferencia, es, o sea, ahora, casi que, ahora sí está bien. Ya ¿no? Tiene la experiencia que necesita. Ya tiene lo que tenía que tener. Y en efecto, ahora lo veo y digo, híjole, es que uno se cree que lo está haciendo bien. Y sí necesitas un ojo crítico, autocrítico, que es difícil tener porque tú sabes que es muy sutil la línea entre todo el tiempo exigirte demasiado y por otro lado reconocer cuando puedes mejorar. Ahora, también recae en manos del director, ¿no? Absolutamente. O sea, si esta era la visión, digamos, de tu director, no puedes decir que estaba mal. Digo, tú puedes reconocer ay, híjole, tal vez sí me faltó lo que sea, pero al final hiciste lo que te pidieron, ¿no? Con él sí, pero después te digo, a la hora de los retakes ya no estaba. Y entonces dije, ugh. Y mi segundo director también fue maravilloso y lo pude hacer de una forma mucho más gozosa y sobre todo mucho más tranquilo. Ok. Ya sin preocuparte de, ¿estaré bien? ¿Me irán a llamar de nuevo? ¿Lo lograré? ¿Tendré futuro en esta carrera? No, ya, bien. Tranquila. Qué chido. Oye, otra pregunta. Diego Speaker System 58 dice, ¿cómo fue tu experiencia en la dirección de Barbie 2023? Tomando en cuenta que hubo canciones, pero se dejaron en su idioma original. Ok, bueno, de Barbie es de los pocos proyectos en la vida que yo he pedido.
Ok. Me enteré muchos años antes que se iba a hacer la película. La película empezó a rebotar de un major, les llamamos a los estudios grandes, entiéndase Sony, Universal, Warner, o sea, no plataformas y otros estudios. Y entonces al final acabó cayendo en Warner. Curiosamente y afortunadamente yo ya sabía, me andaba persiguiendo la película por 2 razones. La primera, porque yo canté cientos de jingles de Barbie. Ok. 1. 2, porque había hecho todas las películas después de que el doblaje vino de Venezuela a México, todas las películas de Barbie, tanto diálogos como canciones. Como dirección de canciones. Entonces andaba yo persiguiendo el proyecto, cayó en Warner, tuve la fortuna de hacer un comentario incidental, no sabía yo, y me la asignaron. Bueno, otra gozadera, ¿no? Porque cayó en mi área de experiencia de no se llamaba así el juguete. Aquí tengo el jingle que yo canté en 1987. Así, feliz. Pero además, lo de las canciones fue difícil porque yo ya había hecho una traducción para que quedaran. Afortunadamente Warner dijo, vamos a poner esa traducción en los subtítulos, y entonces se convirtió en una especie, se convierte en un sing-along. Si ven los subtítulos lo pueden cantar como karaoke. Ajá, y no hubo tiempo porque estábamos muy pegados ya a la entrega. Estábamos recibiendo materiales constantemente. O sea, aquí han de saber que trabajamos no con materiales finales. Claro, los preliminares. Los preliminares. Y entonces no llegábamos al tiempo para grabarla y mezclarla a tiempo para entregar la película. Esa fue la razón por la que no se hicieron las canciones. Obviamente nunca en la vida hubiera doblado la canción de Billie Eilish, por favor. Jamás. Pero la de Ken, que era un story point y que estábamos además con todos los actores haciéndola, hubiera valido mucho la pena porque es un momento muy gozoso y muy teatral, y me parece muy triste que el público tenga que leer la canción en lugar de verla. Claro. ¿En qué momento estás de acuerdo, digamos, en dejar una canción original, en el idioma original más bien? O sea, más allá de que sea cover. Más allá de que sea un cover, cuando la canción no es necesariamente parte de la trama, cuando no es un story point, porque aquí hay que distinguir. Una cosa son las películas musicales y otra cosa son las películas con canciones. Ok. Las películas con canciones, a lo mejor mi personaje se pone a cantar una cancioncita allí que inventa y no pasa nada si se queda en inglés porque no tiene nada que ver. Simplemente es algo que es una canción que si bien responde a un momento emotivo tal vez, o a un momento discursivo dentro de la trama, no necesariamente es una narración de algo importante. Pero cuando esa canción es parte del diálogo, como en el caso de los musicales, es forzoso, a mí me parece, pues, es forzoso doblarla, porque es como no doblar la mitad del diálogo. Claro. Son musicales. Oye, ¿y qué, en tu experiencia, qué canción, tal vez de las que te tocaron o que has escuchado, es así de, ¡ay, no corresponde! Digo, quedó bonita la melodía, pero no corresponde. ¿Hablas de mi cantante o hablas de la adaptación? Hablo de cualquier cosa que hayas escuchado que digas, ¡ay, no! Aquí sí, no manchen. Creo que afortunadamente en Theatrical nunca ha sido nada dramático. Me pasa un poco con las canciones más viejas que dices, sí, muy respetable el señor aquel del que están hablando, pero no está diciendo lo que dice la canción. Eso. Y perdónenme, pero insisto, si es un musical y están diciendo cosas y se están diciendo de cierta manera, tienes que respetar el original. Nuestro trabajo no es crear. Para eso uno hace su pastorela y crea lo que quiere. Pero no es nuestra chamba. Por ejemplo, yo siempre digo que un traductor, verdadero traductor de diálogos para doblaje, tiene que ser un dramaturgo. Y un traductor de canciones, un adaptador de canciones, tiene que ser un poeta. Wow. Porque la música es eso. No solamente es la rima y el ritmo, son las imágenes, la retórica. La sensación. Exactamente. Sí. Entonces, si no encuentras lo adecuado, no se trata solo de decir lo mismo en el mismo lugar al mismo tiempo, sino de cómo lo dices. Y que signifique. Que signifique algo. Entonces, eso es donde yo digo, no, señor. Tiene que decir lo que ellos están diciendo. ¿Por qué le quiere usted enmendar la plana al señor Soderbergh? Perdóneme, o sea, le voy a mandar una carta a Robert Zemeckis para decirle que está usted destruyendo su película. Por favor.
Qué rudo, ¿no? Muy. Híjole, es que cuando te das cuenta de esos detalles, cuando uno está grabando y es, pues ni modo, así es como nos lo mandaron. Sí, señor. Y cliente lo pidió que se respete. Es... ¿Haces tu toma 2 nada más para no sentirte mal, aunque por no? supuesto, señor. Y se la pongo en el QC y cuando me dice, así no era, digo, bueno, quise intentarlo. Se hizo. Siempre, Ahí es. siempre. Qué loco, wow. Oye, y de algún proyecto, digamos, que no hayas intervenido, pero que haya tocado algo en ti, que digas, no manches, este documental sí me gustó, esta peli la he visto muchas veces porque me llega. ¿Cuál es esa que sí has visto un millón de veces? Ay, no sé, soy muy fan del cine en general, de la tele, de todo. Y hay una película que me vuelve loca, que se llama Into the Wild, que es un chico que decide abandonarlo todo y adentrarse en la espesura, en la nada, a ver qué tal logra sobrevivir. Y esto es una fantasía que yo he tenido muchas veces, decir, ¿y qué tal si dejo todo y nada más me voy a caminar y a ver si logro sobrevivir? Es algo que me toca, ni les cuento al final porque sí es una cosa muy espectacular. Esto y una película que nunca me acuerdo cómo se llama, que diría Freud, hay algo ahí subconsciente, que se llama, que tiene que ver con un chico que regresa a vivir su vida varias veces y todas las veces que la vive están transformándose las cosas y va encontrando el momento justo para encontrarse con el amor de su vida, pero eso implica que sacrifique otras cosas de las que él hace. Ok. Ya me acordaré del nombre. En algún momento diría, mi hijo, ya llegaste a la edad y luego te digo. Sí, es correcto. Es correcto. Pero esa es una de las ideas que te Las gustan. obsesiones de regresar y corregir, y qué es lo que puedes llegar a modificar en esos movimientos y dejar espaciotemporales. Ahora sí que una cosa por otra. Eso es. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, Gaby, y bueno, pues hablando justo de la emoción, del hacer como los live action, de interpretar y de todo este rollo, ¿qué opinión te merece ¿Qué? la inteligencia artificial? Pues en su nombre está la descripción de la opinión que me merece. Es artificial. Aún. Creo que la inteligencia artificial está en nuestras vidas desde hace mucho más tiempo del que creemos y hasta ahora nos empieza a dar terror. Todos tenemos un microondas, ¿no? O sea, ¿cómo creen ustedes que se programa el tiempo para descongelar su chuleta, señora? O sea, eso al final es inteligencia artificial. O sea, ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo y no es sino hasta que el hombre se empieza a sentir amenazado, cuando empieza a representar este monstruo que nos genera el complejo de Frankenstein. Porque ese complejo existe de toda la vida, que las máquinas van a ser superiores a nosotros. Yo lo que digo, va muy rápido. Sí, evidentemente hay muchas cosas que van a ser sustituibles, pero al final tendremos que hallar otras maneras. Cuando salió el MIDI, hace muchos años, todos dijeron, se acabó la música, no más. Sí. Ya, se acabaron ya para qué estudias música si cualquier sintetizador puede reproducir el sonido del piano de Liberace. Y acabó convirtiéndose en una herramienta. Creo que eso va a ocurrir. Que nos toque verlo, quién sabe. La inteligencia artificial es una herramienta, es una gran herramienta y tarde o temprano va a convertirse en solamente eso, una herramienta, no necesariamente en un sustituto. Pero sí me parece que nos está planteando un reto, que es regresar a las bases, regresar a lo humano y regresar a lo vivo, regresar a ver teatro, regresar a oír conciertos en vivo y sobre todo a muchos de nosotros aprender a diversificarnos y a entender que nuestro trabajo tiene que ser más allá de lo que normalmente hacemos. Y eso nos debe hacer poner en juego nuestra creatividad y nuestra inteligencia humana, que esa es la que yo creo que falta mucho de repente, ¿verdad? Eso. Claro, bueno, aquí la cosa es que el MIDI no estaba... No necesitabas una regulación, no necesitabas hacer leyes para ponerle un límite, ¿no? Al final, pues sí,
evidentemente decías, bueno, si eres trompetista, pues ya sustituimos, ¿no? A la orquesta y no sé qué tanto. Claro. Pero en realidad siempre se terminó notando ese sonido particular de la trompeta, ¿no? Sí. De teclado. Y en este caso, ¿no? De inteligencia artificial, cuando sabes que todo lo que dirigiste o todo lo que cantaste, todo lo que hablaste, está alimentándola para convertirse en el ahora sí que en el sistema de piratería más grande de la existencia humana, ahí es donde se vuelve, creo, diferente, ¿no? Porque incluso hay que empezar ya a regular esto, porque hay gente que está lucrando con esto. Esa es la cuestión. O sea, aquí, como todas las cosas, el problema no es el arma, es quien la usa. Y este es el caso de la inteligencia artificial. O sea, no, lo que nos amenaza no es la inteligencia artificial, es la enorme codicia. Es la gente. Y la brutal ambición de las grandes corporaciones o de los seres humanos que quieren lucrar con otros. Esa es la verdad, sobre todo en un momento en el que la ganancia rápida es lo que más se recompensa. Ni siquiera lo que más se busca, lo que más se recompensa. Entonces, por supuesto que tiene que haber una regulación, porque no está bien, ¿no? Que la utilicen otros para lucrar. Además, sin tu permiso. Sin tu permiso, sí, claro. ¿no? Evidentemente. Ahora, rastrearlo, encontrarlo, ¿quién va a ser el encargado de que busquemos si están usando nuestra voz o no? ¿Quién crees? La inteligencia artificial. Sí, ya tenemos un programa que lo está checando. Tenemos un programa que puede checar si están usando tu voz o no. Claro. No, esa es, pero aquí de lo que se trata, en efecto, es de lo más importante y lo que más trabajo nos cuesta, unión. Claro. Unión, 1, 2, respeto gremial, 3, o sea, amigos, y ni para irnos de pinta nos ponemos de acuerdo, muchachos. Exacto. Entonces, ni para no hacer la tarea. Exacto. Yo creo que ahí es donde esto es otra cosa, tenemos que apelar al trabajo y a la unión de grupo. De otra manera, esto no va a progresar. ¡Órale! Bueno, pues ahí está. Tú ya estás, bueno, tú tienes muchísimas cosas que... Con cantar en vivo, ahí está. ¡Claro! Tienes todo eso. Y tengo muchas pistas. Puedo irme al café de la parroquia en Veracruz y cantar. Así, ¿cuál le canto? Mira, aquí tengo todas las de la academia. Oye, por cierto, bueno, ahorita platicamos de la academia. Juez, ¿no? No, fui maestra muchos años. Maestra, pero también estuviste, según yo, de juez en alguno de los... No. Era maestra. De maestra, sí. Ah, ok. Ese era mi... Bueno, ahorita platicamos de eso. Sí, señor. Te late. Bueno, está Gaby Cárdenas y sigue por acá. Gaby Cárdenas. Y pensar que te tenía tanto miedo, Iggy Dudkiewicz. Ah, ya no. Ya no. ¿Y yo pero a ti? Te tenía pánico. ¿Por qué? No sé, te tenía mucho miedo porque, o sea, la voz del señor Dudkiewicz y además hacías unos personajazos y siempre me impone mucho trabajar con una persona que no he conocido antes, ¿no? Y en particular contigo. Creo que lo primero que hicimos fue una película donde cantabas y bailabas una de Disney, de unos sueños. Ajá, sí, ¿verdad? Que eran, cuentos que no son cuentos. Que no son cuentos. Sí, claro. Ajá, exactamente. Creo que fue lo primero que hicimos. Sí. Lo primero que hicimos, pero fue muy breve. Y ya después, bueno, todo fue risas y diversión. Exactamente, sí, me reporto, ¿eh? Sí. Todavía aprovecho. Sí, claro. Oye, y bueno, alguna vez fuimos también a una entrevista. Eso fue lo mejor. Nos portamos súper mal. En una universidad odiosos. particular. Fresona. Una universidad fresona particular que nos invitaron los chicos de la radio de la universidad, pero íbamos a discutir algo en concreto, así como esto de lo que hablamos de la inteligencia artificial. No me acuerdo si era una cuestión gremial, si íbamos a hablar del papel de los influencers, era algo así, presupuestos, influencers, o sea, algo que estaba afectándonos y entonces para nosotros era un lugar importante para llegar a discutir la cuestión y exponer nuestra postura y nos dijeron, ¿nos puedes hablar como Iron Man? Y me acuerdo que con la cara de Iggy fue así de, pues ¿cómo quieres que te hable? Como yo. Iron Man habla como yo. Y se voltearon conmigo y nos dijeron, ¿nos puedes hablar como? Y yo les dije, ¿y cómo quieres que te hable? Pues hablo como yo.
Así, bueno, los trajimos un rato, hasta que ya los soltamos, como perros los dos, un pitbull y un bulldog juntos, destruyendo a los chicos, hasta que dijimos, ya, hay que soltarlos y ya, les hicimos unas cuantas vocecitas. Pero es que ocurre mucho eso, te voy a contar. Mi cosa principal es cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué haces? Y dices, pucha, ya vamos a empezar. Digo, yo hago doblaje. ¿Y qué voz haces? Pues varias, pero en realidad yo no me dedico tanto a hacer voces, más bien me dedico a la dirección de doblaje. Y entonces, bueno, la traducción y la adaptación de canciones, particularmente musicales, para Disney. Por eso, ¿pero qué voz haces? Y entonces, de verdad, es como cuando dicen cuéntame un chiste, que se te borran todos de la cabeza y dices, pues la voz de nunca me acuerdo. Entonces, a ver, la voz de Kangu. Pues, ¿qué te digo si no eres Rito, querido? ¿No? O sea, ¿la voz de qué? En realidad tengo muchos personajes que sí tienen voces muy características. Pero eso fue lo que nos pasó ese día. Yo realmente no me acordaba qué voces había hecho y además eran así como, háblame como Brittany. Pues no puedo, ¿qué quieres que te diga? Exacto, ¿no? Es una voz procesada. ¿No? Y además, bueno, ya seguramente lo has dicho 1,000,000 de veces y tus invitados igual, esto no es hacer vocecitas. ¿No? No necesariamente lo han dicho muchos. No, el doblaje no es hacer vocecitas. Hay que ser actor. Y después hacer vocecitas. Claro. Pero actuando. Ajá. Y bueno, eso se convierte pues en todo un... O sea, sí necesitas la experiencia. Si no solo eres imitador, claro. ¿no? Sí. ¿Qué pasa mucho ahora con los chavos? Y es muy triste. Porque yo digo que son los inbreds del doblaje. O sea, aprenden el doblaje viendo doblaje. Tú dices, no. A ver, ¿quieres aprender doblaje? Primero tienes que ser actor, pero si no, por lo menos tienes que ir al teatro y ver cómo se habla en español. O por lo menos ver películas originales en español y ver cómo se habla en español. Porque si tú vas a imitar a los actores de doblaje como doblan ellos, te vas volviendo cada vez peor. Y habrá que ver qué película o serie estás imitando. ¿Y quién dirigió? ¿Y quiénes son los actores? Y con todo respeto, ¿en qué país se hizo? ¿En qué época? Y tienes que, acabas haciéndolo cada vez peor y peor y peor. ¿Te acuerdas de aquella película que, ¿cómo se llama? Michael Keaton, que se llamaba Multiplicity? Ok. Que él iba haciendo un clon y cada clon iba siendo más idiota que el otro. Bueno, si hacen doblaje, viendo doblaje, acaban siendo cada vez un clon más idiota que el otro. Es un teléfono es lo que va a ocurrir, descompuesto. exactamente. Oye, y bueno, entonces hablando de ver español en español, ¿qué onda con Soy Frankelda? Ay, Ichi, ¿no es lo máximo? Chulada. A mí me emociona tanto este proyecto, me emociona por lo que involucra la creatividad mexicana de denme un masking tape y un desarmador y conquistaré al mundo. Eso es lo que hicieron los hermanos Ambriz. Sí. O sea, desde recrear lo que era costosísimo y tenían que duplicar como los esqueletos de las marionetas, pero no es solamente la creatividad visual, la creatividad mecánica, el guión. El escoger a la gente adecuada, el trabajar con Mireya, que también es una directora fuera de serie, súper comprometida con el proyecto, Kevin Smithers, que es el músico que hizo un score portentoso y que le dio vida a las canciones que ellos mismos escribieron, el idioma que inventaron, tantas cosas. Pero es un proyecto de mucho amor, de muchos años y de mucha inteligencia. Eso es lo que más me encanta. No basta con ser creativo, no basta con... De verdad se necesita ser inteligente, ser cultos, y es lo que son ellos. Sí. Y entonces, al ser personas conocedoras de la gran ficción literaria, es decir, un Señor de los Anillos, o sea, un Tolkien, un Poe, un Mary Shelley, un Bram Stoker, o sea, al ser fans de esta ficción... Claro, clásica. Fuerte, grande, clásica... son capaces de desarrollar esto. O sea, Guillermo del Toro no es nada más un gordito simpático que puede oler o no a hot cakes. Que mira, ya dice que si huele algo seguro es pan de muerto. Porque es mexicano. O sea, no. O sea, es un hombre extraordinariamente culto, preparado, inteligente, que ha visto y devorado toda la ficción que te puedes imaginar en cine, en literatura, en ¿cómo se llama? En novela gráfica, sí, claro. En todo. Entonces, de eso se trata y por eso es tan fascinante lo que hicieron ellos con Frankelda. En donde tú eres...
La princesa, digo, La la reina. reina Veritena, sí señor. La mera reina. Además, muy fans de los musicales. Esa es una cosa interesante e importante porque supieron cómo desarrollar un proyecto donde las canciones y la música son son parte del arco narrativo de la Exacto. historia. Sí. Y entonces tuve la fortuna de que me invitaran no nada más a hacer al personaje, sino además a hacer la dirección vocal, que es mi especialidad. Y entonces fui muy feliz dirigiendo a muy maravillosos actores y muy maravillosos cantantes. Y mención en particular para mí de Luigi. Está loco. Este tipo, Luis Leonardo Suárez, uno de mis grandes y muy talentosos cantantes, actores, que es Jerry Velázquez, dice que tiene cuerdas mutantes. Porque es capaz de hacer cualquier cosa con la voz. No es posible. Ese sí puede hacer vocecitas y vocesotas. Sí. Increíble verlo y pensar que es el gran villano de la historia, con una voz que no corresponde en absoluto a su cuerpo ni a su voz natural. Además, cantando increíblemente Cantando bien. las canciones del príncipe. No, además, cantando las canciones del príncipe. Además, él hizo de la dirección vocal de la serie. O sea, él hizo la dirección vocal de la serie. No, una cosa, o sea, digo, la verdad es que creo que para, como decías, el que quiere hacer doblaje, el que quiere escuchar actores, el que quiere presenciar esta, digamos, creación mexicana, ¿no? De los hermanos Ambriz y del talento que reunieron, es un maravilloso proyecto, ¿no? No solamente eso, sino que además nos regala la experiencia de no doblar. Bueno, porque sí, las claro. personas de pronto se confunden y entiendo perfectamente que se confundan. Claro. Esto no es doblaje, es actuación original. Exacto. Entonces tuvieron a bien convocar actores con una gran directora y nos dieron solamente, a veces ni siquiera estaba, yo de Veritena me acuerdo que ni siquiera estaba terminado el boceto. Sí, claro. O sea, vagamente vi y ya mucho tiempo después me enseñaron a la marioneta como tal y tienes que imaginarte cómo habla, cómo va a ser el cuerpo, de dónde proviene la voz, con qué intención, o sea, construir Además, tan musicales. Construir tus el personajes, personaje vocalmente de cabo a rabo. Y eso es una oportunidad de oro. Claro, padrísimo, la verdad. A mí me tocó hacer Mitelitas, que Ay, es sí. su guardia, digamos. Porque sí, señor, muchas gracias. Ajá. Entonces, la verdad es que padrísimo. Y bueno, que te digan, pensamos en ti, por Eso. ejemplo, para ser la voz, ¿no? O sea, es la verdad un honor. Muy sorprendente porque además de pronto dices, ay, ¿cómo me conocieron? ¿Cómo saben quién soy? ¿De Sí. dónde salió? Y eso, bueno, eso no tiene precio. Tal cual. No tiene precio. Hay que aprovechar porque todavía está en cines y si no mal recuerdo, acaba de empatar el récord o estuvo espectacular, digamos, Sí. en su primera semana. Entonces, la verdad es que vale la pena Hay que seguir viendo. seguirla viendo Soy allí, Frank Elder. o sea, por favor, porque de verdad, o sea, independientemente de que sí, la taquilla y no sé qué, yo estaba segura de que iba a tener un gran arranque, pero más que eso, de lo que estoy segura es que va a ser perdurable. Eso. Porque Esa es además la cuestión. se supone que si todo va bien, vienen más. La 2, la 3. Es extraordinario, de verdad, dense el regalo de verla porque yo creo que es algo que vale mucho la pena. Claro. Oye, y bueno, regresando a ti y a tus personajes, ¿estás yendo a convenciones? No, fíjate que no voy. No me lo vas a creer, pero soy una persona extremadamente tímida. ¡Ay, sí, no! ¡Claro que sí! Nada más aquí, porque en corto, no. Sí, soy una persona tímida, me cuesta trabajo de pronto pararme en un escenario como Gaby. Si tú me dices, eres esto, cualquier otro personaje, yo puedo pararme en el escenario y no importa. Pero si me dices, ve tú como Gaby, ahí es donde entro en terror. Entro en pánico. ¿Qué digo? ¿Qué digo y qué hago y cómo? O sea, yo veo a los compañeros pues, de nuevo cuño, muy talentosos, muy recientes, y cómo hacen una carrera como Nando Fortanel, que es otro extraordinario cantante y director vocal, y que de pronto ya se armó toda una cosa y va y sube y baja, y además es el anfitrión de las convenciones y todo. Yo digo, ¿cómo lo logran? Exacto, sí, Me ya tiene cuesta trabajo. el show 2020 y tal. Sí, y bla, pero bla, bla. además, ¿sabes Sí. qué? La gente me ubica poco como personaje. Entonces, o sea, realmente nunca he recibido como tal. Aquí entre nos. Ay, sí. Ajá. Pues, o sea, lo único que tendrías que hacer es cantar. No tienes ni siquiera que hablar. Es verdad. O sea, lo único que tienes que hacer es
empezar. Es más, ¿cuál sería tu setlist? Así imaginario que ahorita te imaginas unas 5 rolitas, si es que se te ocurren 5, que podrías cantar libremente en así grandes hits de Disney en donde tú estuviste o de estas películas. Pues es que no solamente es donde yo estuve, sino muchas de las que yo dirigí ¡Eso! y empezar en muchos personajes que, o sea... Échame un setlist. No, bueno, es que no sé, y ya ves lo que me haces, ves por qué no voy a convenciones, porque me da como terror. No, pero ahí estás, o sea, sería nada más la música, ¡pum! Vamos, canto. Hola, soy Gaby, bye. Autógrafo. No, yo creo que la gente no me ubica. Te digo una experiencia horrible. ¿Le dicen ustedes o le digo yo? Te voy a decir una ver. experiencia horrible. Una sola vez fui a una, porque estábamos haciendo o recaudando víveres para alguna de tantas tragedias naturales que hemos vivido. Y entonces, bueno, me senté así en la mesa, pues con los grandes compañeros, ¿no? Ya sabes, de un lado estaba Mario Castañeda, del otro lado estaba Carla Falcón y así, ¿no? Y entonces la gente se acercaba y hacía filas y filas y yo estaba en medio, pues yo no tenía fila, ¿no? Y de pronto se paraba alguien y se asomaba así como diciendo... ¿Y usted? ¿Y tú qué haces? Y yo así, nada, estoy aquí. No sé qué estoy haciendo aquí, ya me voy a mi casa. Quiero llorar, le doy su plumón a Mario Castañeda. Le traigo agua a Carla Falcón. Sí, creo que la gente me ubica poco como personaje. Bueno, también hay que salir, Gaby. Ya, bueno, ya sé, de repente, ¿no? O sea, porque, bueno, para mí sí sería así como de, voy a ir a verte, o sea, y a escucharte, como decíamos desde el principio, ¿no? Porque es eso, es tu voz la que... Lo voy a pensar, Igi, y te voy a traer una playlist para que la cures. Va. De verdad, de verdad. Órale, hagamos. Pero vamos a cantar juntos entonces. Me late. ¿Verdad? Te vas a arruinar. No, me voy a comprometer. Véalo. Hagámoslo. Véalo. Ya Aquí está. Ya está. Órale. Bien, me late, perfecto. Sí, porque en realidad, pues digo, es de gente que yo he visto que igual también puede no tener grandes personajes así icónicos, pero que cantan. Ajá. Es el hit. Sí, yo sé. Entonces. Sí lo he visto. Entonces. No sé, señor, necesito un representante. Bueno, pues armémoslo. Vale, padrísimo. Entonces, Gaby, ¿qué más viene para ti para este fin de año? ¿Con qué cierras? Bueno, pues afortunadamente acabo de cerrar con un proyecto muy demandante porque además tengo la necesidad de traducir muchos de mis proyectos y entonces traduzco y adapto mis guiones para poder hacer las películas como a mí me gusta. Y pues eso es terrible. Entonces el proyecto que acabo de hacer pues es traducción y adaptación de diálogo y de canciones y dirección de todos los cantantes y los actores que además no son actores típicamente de doblaje, sino gente de musical. Entonces se convierte en algo terriblemente agotador. Pero está muy hermoso y que estoy haciendo ahora también. Okay. Y pues que venga lo que tiene que venir. Claro. O sea, de verdad, esto que hago me encanta porque no nada más me alimenta como actriz, que es fantástico, claro, sino que me alimenta intelectualmente. O sea, poder hacer la dirección, el trabajo. Y mi trabajo como director de escena, yo estudié psicología, tú lo sabes, pero después estudié actuación también. Uh-huh. Y dirigí mucho tiempo y di clases también, entonces, de actuación y de voz, etcétera. Entonces siento que cubre todas las facetas. Y precisamente por eso me gusta. Y las cosas no dejan de llegar, afortunadamente. Poquito o grande, yo me comprometo igual con todos los proyectos. Y estoy muy feliz haciendo lo que hago. Oye, si pudieras así tener la voz de quien tú quieras, de la historia del... No tiene que ser de doblaje, ni actores ni actrices. Pero una voz que te gustaría tener así, un día grabar o cantar con esa voz, ¿de quién sería? Yo creo que será la voz de Barbra Streisand, sin duda. Directo. Sin duda. Ah, sí, señor. Sin dejarlo, porque una voz extraordinaria con una capacidad brutal de comunicación y que lo mismo hacía musical, que podía actuar, que era extraordinaria comediante y te podía cantar cualquier cosa conmoviéndote hasta las lágrimas. Que de eso se trata al final la voz. Como dijimos al principio, cerrando este círculo de crear efectos a través de nuestra voz. Y conectar emocionalmente. Directamente al corazón. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, Ichi. Qué gustazo. Bueno, espero que no sea la última vez. No lo sé. Tenemos pendientes. Sí. Vale. Ya dijo, vamos a cantar a dueto. Hasta disco sacamos. Gracias, claro. Gaby. Al contrario, amor. Gracias a ti.